una lucha constante en nosotros los que hemos sido criados en ambientes religiosos. Y es que el ambiente religioso se fue orientando a la tranquilidad de la conciencia. Ya, a veces uno le pregunta a una persona sobre los mandamientos y la persona lo que dice, yo me estoy congregando. Le habla de la vida cristiana y dice, pero hermano, pero yo estoy yendo a culto. Y en ese afán de ir a culto, de cumplir con un propósito religioso, a veces uno se desubica y cree que el mandamiento de Dios es nada más hasta ahí, en el sentido de que yo cumplo con la parte religiosa de mi relación con Dios. Voy a culto, ¿verdad? No, yo voy a la iglesia. Y parece que por el discurso de decir voy a la iglesia, no hay más nada que decirle. Es decir, tranquilo que yendo a la iglesia estás haciendo las cosas bien. Algunos esperan que uno les diga eso. Sí, está yendo a la iglesia, pues ya, ¿qué voy a hacer? No, cuidado, va a dejar de ir. Es cierto que hay una gran ventaja en venir a los cultos. Es cierto que hay ganancia al venir. Estar aquí es algo satisfactorio, es algo agradable. La congregación de los santos es una experiencia, que exige ciertos compromisos, ¿verdad? Aprende uno a convivir, aprende uno a soportar al otro, aprende a relacionarse con el otro, disfruta del momento de comunión. Todo eso es bueno en cuanto al hecho de congregarnos. Pero más allá de congregarnos, está el hecho de descubrir realmente qué es lo que Dios quiere de mí. Yo me he congregado, yo le decía a ustedes, si usted me pregunta a mí a cuántos cultos he asistido, póngale así rapidito, así. Así, 100 por 50. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto? 5,000. Así rapidito. Ya. No más así, en 50 años de vida cristiana he ido a 100 cultos por año. Ya. ¿Qué ha producido eso en mi vida? Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Se nota que he asistido a 5,000 cultos? ¿O no se nota? ¿Cierto? La persona que conozco que ha estado más tiempo en una universidad que yo conozco, es un señor que bueno, allá le decíamos el niño, porque es un señor que él vende butifarras en la puerta de la universidad allá en Barranquilla. Y él cuando sale de su casa le pregunta a la esposa, ¿para dónde va? Para la universidad. ¿De dónde viene? De la universidad. ¿Usted en dónde trabaja? En la universidad. ¿Cierto? Y entonces él lleva ya, lleva como 50 años. 50 años en la universidad. Ahí está.
ya hace parte del patrimonio. El día que uno llega y no lo encuentra, dice, sí, el niño, a ese manda el hijo, a ese manda ya el nieto, ya el nieto, ya ese tiene un puestecito ahí que se lo ganó ahí ¿cómo es que? A empujones. Usted sabe cómo se ganan los puestos de venta pública, ¿verdad? A los empujones. Él llegó un día y no lo querían dejar vender y fue metiéndose y se acomodó y fue rodando a otro y tal, y hasta que puso su chacita ahí. Hay otros, cada quien con su chaza. Hubo algunos que se cansaron de las chazas y se fueron, pero él insistió. Y ese es el señor que yo conozca que lleva más tiempo en una universidad. Que yo conozca. 50 años ha podido, si yo le digo a usted, oiga, lleva 50 años en una universidad y usted saca cuentas rápidas y le dice así, sacando cuentas rapiditos y precisas, cada persona se debe demorar 5 años en una carrera, ¿verdad? O 6, 5. Este señor ya lleva 10 carreras encima. Pero él todavía es el señor que surte las butifarras a la entrada de la universidad allá en Barranquilla. Otros pasamos, salimos, nos fuimos, y de pronto si usted pregunta, oiga, ¿a quién se le nota más el haber estado en la universidad? ¿A quién se le notará más? ¿A este señor que ha estado ahí 50 años o a otros que pasamos por ahí y nos fuimos? Un día terminamos nuestra carrera y nos fuimos. ¿A quién se le nota más el haber pasado por una universidad? ¿Ah? Quítelo, termine de quitarlo, hermano, porque ya eso dijo que se quiere ir de ahí. Eso es de Dios, para que nosotros no le vayamos ni al verde ni al rojo hoy. Pongan el aviso en letras azules, ¿cierto? Ustedes son tremendos. El que hizo el aviso es el que hizo el aviso es del verde y nos quiere meter a todos por ahí, pero Dios se lo quitó y aquí no somos ni verdes ni rojos, caramba. Damos gloria a Dios. Entonces, cuando Dios habla con su pueblo, Él quiere que su pueblo aplique la enseñanza de Él. Es decir, que está bien, tú vienes, te congregas, participas y haces todo, pero que en tu vida se note que Dios te ha enseñado y que tú has puesto en práctica la enseñanza. Hay hermanos aquí que, gracias a Dios porque me lo informan, me han dicho, hermano, mire, es que hay algunos que se incomodan con la enseñanza. Se incomodan, pero entonces no quieren aprender. Es decir, si usted predica aquí que todos nos vamos para el cielo y gloria a Dios y amén y nos vamos a gozar, hermano, y todos salimos contentos. Pero cuando la Biblia empieza a decir, corrija su manera de vivir, entonces, no, yo quiero ir al cielo, pero así. Yo me quiero ir, pero si el Señor me quiere llevar, pues que parece que el Señor se parece a, estamos muy acostumbrados, más bien, perdonen, estamos muy acostumbrados a viajar en esos transportes que le faltan pasajeros, ¿verdad? Que uno llega allí a la estación y de pronto dice, Santaria, y uno le dice, oiga, tengo 5,000, bueno, suba 6, pero allá atrásito, no diga nada. Yo también lo he hecho, a veces uno, sí, es cierto, uno cuando ve tan apurado
¿Cómo se dice aquí el voceador? ¿Cómo le dicen al que le está gritando ahí? Pregonero. Sí, en otra parte dicen el voceador, el que vocea. En otra le dicen el sparring. Ya. Yo como he vivido en tantas partes, el ayudante, el sparring, el pregonero. Ya. Oiga, y cuando uno lo ve tan afanoso, entonces uno dice, pues aquí que me lleven por... Yo pongo las condiciones, porque se va vacío. Ya. A mí alguna vez me tocó, pero en avioneta, pero así. El piloto también se pone así, mira flores. A ver, ¿usted para dónde va? Y entonces 6 pasajeros y si completa 5, pero allá es a la inversa. Cuando tiene 5, entonces dice que, oiga, si entre ustedes los 5 me pagan el otro pasaje, nos vamos, o si no esperamos aquí. Hasta mañana, hasta pasado, hasta cuando se llene la avioneta. Entonces los que tenemos afán de irnos, preferimos ir 5 y pagamos el pasaje y nos vamos. Hay algunos que quieren ponerle las condiciones al Señor. El hermano David anda con una preocupación encima porque esa agua se está saliendo por allá abajo, ¿sí? Se le fue el agua al vecino allá. Vea. Hay que hacer la revisión. Hermano Zamboní, mírelo, allá está, mírelo ahí. Allá está el hermano Zamboní, allá. Tiene trabajo aquí. Aquí. Vaya y ubique qué es lo que está pasando. Usted y el hermano Chalo. Usted que vaya, mire a ver qué es lo que pasa, porque David de eso no sabe mucho. This is a demonstration of Ustream Producer. Cuando el Señor determina entregar unos mandamientos, era con el propósito de que su pueblo se distinguiera de los otros pueblos. ¿Ya? Y en el pueblo no se aceptaban exigencias. Oiga, fue tan terrible el ordenamiento de la ley de Dios, y esto es importante que nosotros lo descubramos, hermanos. Fue tan terrible que en ese entonces que no había esta humanización de los conflictos y de las experiencias humanas, humanización en el sentido de que ahora uno reclama muchos derechos. Vea, el Señor le había dado libertad a los jueces para que hicieran juicios públicos y le daba libertad al pueblo para que aplicara justicia por su cuenta. This is a demonstration of Ustream Producer. Es decir, que si se descubría a alguien que fallaba en este mandamiento, no era que lo llevaban y que a un proceso terapéutico. Si alguien se desbordaba en el sentir de desear tanto lo de su prójimo al punto que se lo quitaba, se establecía: este no merece hacer parte del pueblo, y le daban todo el derecho para quitarle la vida al que no merecía ser parte del pueblo. Ya. Tremendo, esa legislación era terrible, ¿sí o no? A nosotros hoy en día nos mueven los sentimientos. Aquí en Colombia seguiremos discutiendo qué vamos a hacer
con los violadores de niños, ¿verdad? Cuando hay una noticia, depende del noticiero que dé la noticia, así nosotros reaccionamos. Si hay una noticia y la noticia nos la repiten 10 veces al día, y entonces ya sale un político cualquiera a decir, esos señores merecen cadena perpetua, y como ya nos han cargado de la emoción de la noticia, y era una niña de 3 años y la violaron y la masacraron y la descuartizaron y no sé qué, y cada vez nos van. Entonces usted le pregunta, oiga, ¿qué hacer con un señor de eso? Están proponiendo la cadena perpetua, ¿usted está de acuerdo? Dígame qué va a decir uno. Sí, yo estoy de acuerdo, claro. Sí, ese señor no merece vivir. Sí, entonces describimos y nos llenamos de ira. Y entonces, si ve este mundo para dónde va, y no hay justicia, y salimos a hacer reclamos. ¿Y por qué pasó eso? Y algunos de manera irresponsable dicen, ¿y dónde está Dios? ¿Cierto? Algunos reclaman así, y hasta algunos cristianos. Entonces le reclaman a Dios, ¡ay, Dios mío! ¿Y tú por qué permites eso? Pero resulta que Dios desde hace más de 4.000 años, escúcheme, Dios ha querido organizar al hombre para que viva bien en sociedad. ¿Dónde está Dios? Dice el Salmo 19. Por toda la tierra ha salido su voz. ¿Cierto? Así no dice el Salmo 19. ¿Ah? Y hasta el extremo del mundo sus palabras. Póngamelo ahí, el Salmo 19. Miren lo que dice ahí. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ello puso tabernáculo para el sol, y cual gigante que sale de su tálamo, cual esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Vea, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Es decir, la palabra de Dios, ahí está refiriéndose a la cobertura, a la expansión que tiene la palabra de Dios. ¿Para quién es dada? La palabra de Dios es dada para todos. Para todos. Hermanos, si es necesario abrirla, desocúpenla, tranquilo. Se está escapando por alguna parte. Bueno. Y nada hay que se esconda de su calor. Así, escúcheme, así como el sol, en relación con esta tierra, el sol. ¿Usted cree que hay un sol para los colombianos y otro sol para los mexicanos? ¿Usted cree que hay un sol para los occidentales y otro para los orientales? Dejen al hermano ya, mírenme a mí, que yo soy más bonito que él. La única que no dijo amén fue la hermana Gloria, y tiene derecho a decir. Pero el resto, todos los demás debieron decir amén. Es que se distraen allá. Qué pena con ustedes que hoy hay un agente distractor que es el agua. Pero vamos a hablar más del sol que del agua. ¿Será que hay un sol diferente para los que están en tierra fría que para los que están en tierra caliente? ¿Ah? Uno a veces se apropia del sol, ¿verdad? Los que fuimos criados en tierras calientes, cuando dicen, hoy aquí en Medellín hay un sol barranquillero, dice uno cuando haciendo referencia al que está fuerte. Pero es el mismo sol para todos. Eso es lo que dice la Escritura en este poema.
que la palabra de Dios es igual para todos en todo lugar de la tierra. Amén. Y cuando la palabra de Dios establece, no codiciarás, usted no me puede venir a hacer ahí un estudio sencillo, a decir, no, es que eso el Señor se lo dijo, fue a Israel en el desierto. Yo le hacía a ustedes la comparación. Oiga, de pronto a los que más nos habla con estos textos es a los de este tiempo. Ya, porque uno huyendo en el desierto, ¿qué tiempo tiene para codiciar? ¿Ah? ¿Qué tiempo tiene para codiciar? ¿Ah? Caminando en el desierto, ¿qué tiempo tiene para codiciar? Dígame, ¿qué tiempo? Poquito tiempo para la codicia. Uno con carpas en el desierto. Oiga, si aquí se está haciendo referencia, mire, la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Quizás si analizamos bien el contenido del mandamiento, tendríamos que decir, oiga, es un mandamiento exagerado para la gente a la cual se le dio en el momento. ¿Cierto, hermano? Usted que me ayuda aquí en el exegéticamente hablando, digamos aquí. ¿Cierto, teólogo? This is a demonstration of Ustream Producer. Ya. No codicie. Pero ¿cuál casa de prójimo? Si aquí lo que tenemos son unas carpitas aquí. ¿Cómo así que yo voy a codiciar? Yo lo que quiero es llegar a la tierra para donde vamos. Dice, pero antes de llegar, ya debes aprender a obedecer la voz de Dios. Esto nos resalta a nosotros que siempre encontraremos diferencias sociales. Ahí están mostrados, hay diferencias sociales, hay diferencias físicas, hay diferencias emocionales. Ahí están marcadas, aquí se nos está diciendo, mire, los seres humanos somos diferentes, con gustos diferentes, con pareceres diferentes. This is a demonstration of Ustream Producer. Pero la palabra de Dios es una para todos. Es decir, Dios no hizo un acuerdo de voluntades. ¿Cierto? Estamos en el tiempo de los acuerdos. Lleguemos a un acuerdo. Por allá alguien se molestó conmigo y se fue de la congregación en un lugar donde trabajaba. Hermano, pero es que con usted es difícil llegar a un acuerdo. Y yo le dije, no, es que la iglesia no son sindicatos ni asociaciones. La iglesia es un rebaño de ovejas que obedece la voz de un pastor. A mí no me llamó el Señor y que vaya y póngalos de acuerdo. ¿Qué tal esa tarea? Si el Señor me hubiera llamado a eso, yo le renuncio. Oiga, se lo digo por experiencia de papá. Yo, en la casa, gracias a Dios, tenemos una multitud de hijos, son 2. Vaya y ponga de acuerdo a 2. No, yo le digo una cosa, yo pensé que eran ustedes los que me habían sacado las canas. Pero el otro día, haciendo un análisis serio del por qué estoy canoso, 2 hijos y no los pude poner de acuerdo. 2. Cuando salimos así de viaje, ¿qué vamos? Yo digo, vamos a almorzar aquí. El uno dice, sí, aquí. Y el otro dice, aquí no. Yo, pero mijito, no, ya no tengo hambre. Ya. Y entonces yo, no, pero aquí dice.
¿Y por qué tenemos que hacer lo que tú mandas? Pero mijito, bueno, en última, gracias a Dios porque todavía manejo el bolsillo. Gracias a Dios, yo el otro día pensaba y decir, no, pero bueno, un momentico que yo soy el que voy a pagar. Y yo digo que aquí, y si paramos en otra parte, pagan ustedes. Entonces siempre uno con el dominio económico puede, ¿cierto? Por ahí dicen que el que maneja la tula maneja el poder. Oiga, Dios a mí no me mandó, yo le decía a aquella hermanita, es que llegaron a un acuerdo con usted. Y yo le dije, es que a mí Dios no me mandó a ponerme de acuerdo. Dios me mandó a guiarlos, a enseñarlos, a instruirlos, a corregirlos. Para eso el Señor me dijo, usted tiene el ministerio de la palabra. Y toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? ¿Para qué? Corregir, redarguir, instruir. Ahí está. Y claro, la hermanita se buscó otra congregación donde y que aquí vamos a tener que hacer como ese programa de televisión y que la voz de los que no tienen voz. Y yo le dije, vaya ya a su programa de televisión y hable todo lo que quiera, pero aquí la iglesia llamada a obedecer. Yo como pastor soy llamado a obedecer, porque yo tampoco llego aquí a imponer normas por fuera de lo que esté en la palabra o por fuera de lo que esté reglamentariamente establecido en nuestra iglesia. Pero muchas veces tenemos problemas para cumplir los mandamientos, es porque el mundo se nos metió en la cabeza. ¿Y usted sabe cuál es el mundo que se nos metió en la cabeza? ¿Usted sabe cuál es? La democracia. Es un sistema mundano que se nos metió en la cabeza. Se nos metió. Y claro, como suena bonito, que qué bueno que nosotros escojamos a quienes nos gobiernan. ¿Cierto? Y entonces, claro, ese sistema funciona en el mundo. Y entonces la gente lo traslada a la iglesia y dice, qué bueno que nosotros escojamos quienes nos pastoreen. Y algunas congregaciones ya se volvieron así. Democráticamente escogen quien les pastoree y democráticamente escogen lo que le quieren oír. Esta enseñanza no nos gusta, así que qué pena, votamos que no. Pero Dios no se puso a poner de acuerdo al pueblo. Él dijo, no, yo no tengo por qué consultarles a ellos. Dios en sus mandamientos establece el orden que Él, que sabe más que todos nosotros. ¿Cuántos creen que Dios sabe más que todos nosotros? Y que sus mandamientos son indiscutibles. Él no nos dejó mandamientos para que nos pongamos de acuerdo si lo cumplimos o no. Él nos dejó este mandamiento para que lo cumplamos. Y nos dice, no codiciarás. Yo les decía a ustedes que muchas de las prácticas pecaminosas se dan porque nosotros no queremos aprender las cosas como corresponde. ¿Cuándo llego yo a codiciar la casa de mi prójimo? ¿Cuándo? Cuando siento que la casa mía no es la mejor. Ya. Si yo siento que mi casa no es la mejor, entonces voy a buscar la de mi prójimo.
Y si veo que la de mi prójimo es mejor, ¿qué hago? Díganme. ¿Ah? Oiga, este está mejor que yo. This is a demonstration of Ustream Por eso a mí Producer. cuando me preguntan, ¿cuál es la mejor congregación que hay en el Distrito 9? ¿Ustedes cuál creen que es la mejor? Santa María. Ya, Santa María, esta es la mejor. ¿Cuál es la mejor familia? La mía. Ya. ¿Cuál es la mejor mujer? La mía. This is A mí no me interesa demonstration cómo of son las otras, Ustream no quiero Producer. saber, ni me interesa. Ya. Aquí lo que el Señor nos está enseñando es que aprendamos a valorar lo que nosotros tenemos. ¿Usted sabe lo que significa apreciar? ¿Qué significa apreciar? A ver, ayúdenme por ahí. Valorar, exactamente. Ya. This is a demonstration of Ustream Producer. ¿Y qué significa menospreciar? Quitarle valor, ¿cierto? Quitarle valor. Entonces, cuando usted empieza a mirar lo que no debe mirar, usted empieza a quitarle valor a lo que usted tiene. Entonces empieza a menospreciar This is lo a que tiene. demonstration of Ustream Producer. Dígame una cosa, ¿cómo se siente usted cuando usted lo menosprecia? Yo el otro día le preguntaba a una joven que ella quiere tener a un hombre que el hombre no la maltrata, la trata mal. Y dice, sí, pero yo no lo quiero perder. Él la trata mal, mejor dicho, una cosa rara. This is a demonstration of Ya. Ustream Producer. Y él hasta lo dice, hermano, cuando uno la trata bien, no lo valoran. Trátela mal para que vea que ahí sí lo valoran. Él tiene ese dicho. Pero el problema está, yo le decía a ella, no, es que el problema suyo no está en él. Es que él me trata mal. ¿Y usted por qué se deja tratar mal? This is ¿Sabe a por qué se deja tratar mal? Ustream Porque usted no Producer. sabe cuánto vale. Ya. Y yo le decía, mire, vaya a un almacén de prendas finas. Almacén de prendas finas, entre comillas finas. De relojes finos, esos almacenes de relojes. Yo un día entré a uno y salí temblando cuando pregunté por el reloj que me gustó. Ya. This is a Salí, demonstration of ¿cómo? Ustream Producer. Y de atrevido, mire usted, porque uno es así, como uno no está acostumbrado a entrar a esos almacenes tan lujosos, de atrevido le pregunto yo al vendedor y que, señor, ¿y cuánto es el descuento? Y el señor me quedó, mira, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? En estos almacenes ahí es precio de vitrina ahí. Lo que dice la vitrina, eso es lo que vale. This is a demonstration of Ustream Producer. Eso es lo que vale. Claro que nosotros, pues, o por lo menos yo, ustedes no, pero yo que estoy acostumbrado a eso de que si me piden 25, yo digo, ofrezco 5. Yo estoy acostumbrado. ¿Cuánto vale el reloj? 25. Oye, le voy a dar 5. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? El otro que dice, no, pero... No, 5 no, pero tampoco, está bajando mucho. Of Ustream Y empiezo yo a Producer. regatear y el regateo. Y el de 25 me lo dejan en 12,000. ¿Cierto? Yo he sacado así prendas. Y como sean ya las 3 de la tarde y el vendedor esté bostezando, digo yo, este no ha hecho ni para almuerzo.
Eso pasa cuando uno no sabe cuánto vale lo de uno. This is a demonstration of Ustream Entonces empieza producer. a codiciar, a desear de manera desbordada, a desear lo que otro tiene, lo que otro ha alcanzado. Oiga, y lo peor, entonces el otro es el culpable de que yo no tenga. El otro es el que tiene la culpa. Y acudo a ciertos pensamientos que no corresponden This is a al demonstration pensamiento of Ustream propio de producer. un hombre que ha tenido una experiencia con Dios. Y entonces voy llevando las cosas por otro camino. Ya. Es interesante que nosotros comprendamos ya que en esta vida siempre habrá diferencias. This is a El demonstration otro, ¿por qué of tiene lo Ustream que yo no producer. tengo? Bueno, a veces no tenemos que preguntar por qué yo no tengo lo que el otro tiene. Porque a veces hacemos la pregunta es, oiga, ¿por qué aquel? Entonces le hacemos la pregunta al otro. ¿Por qué aquel tiene la casa que yo no tengo? Y la pregunta es al revés, ¿por qué yo no tengo la casa que tiene aquel? Hazte la pregunta a ti mismo y examínate. This is a demonstration of Ustream producer. ¿Por qué aquel tiene la mujer que yo no tengo? ¿Por qué aquel tiene el siervo que yo no tengo? ¿Por qué aquel tiene la criada que yo no tengo? ¿Por qué aquel tiene el buey que yo no tengo? ¿Por qué aquel tiene el asno? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué aquel tiene esas cosas que yo no tengo? ¿Por qué? Pero ¿a quién le estoy haciendo la pregunta? No al Ustream otro, producer. sino que me estoy haciendo la pregunta es a mí mismo. ¿Cierto? Ya. Hay gente que dice, ay hermano, ¿por qué en esas congregaciones se congrega tanta gente? Yo le pregunto, ¿y por qué en esta tenemos sillas vacías? Y a mí no me interesa lo de las otras congregaciones. Y claro, uno entonces trata de justificar el fracaso de uno con el éxito del otro. No, hermano, es que allá cualquier cosa les enseñan, es que allá cualquier cosa no sé qué, allá no combaten el pecado, allá. Bueno, nos inventamos la fórmula para justificar nuestro fracaso. Aquí el Señor lo que nos está enseñando con este mandamiento es a hacernos responsable, cada uno en particular, hacernos responsable de la condición de vida que vive cada uno. This is a demonstration of Ustream producer. Porque cuando yo hago responsable al otro, empiezo a ¿qué? A codiciar. No hagas responsable al otro, porque empiezas a codiciar. Más bien yo estoy aquí, gracias a Dios por lo que he alcanzado, por lo que tengo, por lo que he logrado. Gracias a Dios, no me interesa si el otro logró más, yo no sé. This is a demonstration of Ustream producer. Usted me pregunta a mi hermano, ¿usted conoce a un pastor exitoso? Yo sí. ¿Cómo se llama? Jaime Barranco. Ah, pero es que usted es orgulloso. No, es que si no tengo claro esto, ¿qué pasa? Empiezo a codiciar el éxito de otro. Yo quiero que entendamos bien el propósito de la enseñanza de Dios. ¿Hacia dónde apunta realmente? Demonstration of Ustream producer. ¿Ya? A valorar. No menosprecies lo que has alcanzado. No menosprecies quién eres. No menosprecies lo que sabes. Ay, hay gente que se menosprecia. Ay, es que yo soy un bruto.
Y después hace un trabajo y quiere que te paguen como sabio. Por si tú mismo dijiste que eras bruto. ¿Cómo te van a pagar? ¿Cómo le pagan a los brutos? Ya. This is a demonstration of Ustream Así. Producer. Yo le doy gracias a Dios, mi hijo Jaime Augusto. No es el ejemplo número uno, pero me gusta cómo se valora por los conocimientos que ha alcanzado. Me gusta. Y entonces, claro, el otro día me decía, yo le decía, esa es la ventaja de ser soltero. No, que me llamaron de tal empresa y no sé qué. Of Ustream Y yo fui Producer. allá, un curso ahí de un día, que les enseñara cualquier cosa. Y entonces yo, bueno, yo les doy el curso, está bien. ¿Cuánto vale? Papi, yo le puse el valor de 1.200.000 por un día mío de trabajo. No, pero no, es que tu experiencia. Bueno, entonces empezamos a negociar. Al fin ya quedamos en 400.000 pesos el día de trabajo. This 2 is a días de trabajo, demonstration of bueno, algo. Ustream Producer. Ya. Y me dice, yo sé que si sigo así en esta ruta, va a llegar el día en que a mí me reconozcan más de los 400. Por un día de enseñar. Yo no voy a, yo tengo mi conocimiento, tengo mi... Yo no. Y entonces yo lo he venido animando. Yo, claro. ¿Será que uno cuando llegue a un punto en que a uno de verdad le reconozcan 1.200.000 por un día de charla y uno que dé unas 3 charlitas por semana, será que uno tiene argumentos para codiciar el trabajo de otro? ¿Cierto que no? Entonces yo le digo a él, mijito, eso sí, tú lo puedes hacer. Y hay semanas que hay veces que se demora 3 semanitas y yo no, tranquilo, porque esa es la ventaja que tienes ahora que estás soltero. Pero si tú tuvieses toda una cantidad de enredos y de responsabilidades con que cumplir aquí, allá, aquí, y de pronto el otro se entera que tú vives así, entonces te va a menospreciar. This is a demonstration of Ustream Producer. Y cuando ya me siento menospreciado, empiezo a codiciar. Este mandamiento es interesante que lo observemos en todo el componente que tiene desde el aspecto emocional, desde el aspecto social, desde el aspecto espiritual. Gloria al Señor Jesús. Para que no nos equivoquemos, para que no caigamos nosotros en la falla, Demonstration of en la Ustream falla Producer. que a veces caemos. El Señor Jesús nos dice a nosotros en su palabra, refiriéndose a esto, dice que no tengamos afanes más allá de los que debemos tener. Cierto, en ese capítulo del Sermón del Monte, que ya todos nosotros no sabemos, Él nos enseña a nosotros This is a demonstration of Ustream en quién Producer. debemos confiar y hasta dónde nos debemos afanar. Ya. En Mateo 6, ¿cierto? Ahí está. El afán y la ansiedad. Ya. Dice el 25, San Mateo 6, 25. This is a demonstration Por of tanto Ustream os digo, Producer. no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?
Y entonces dice, a los que estamos en el Señor, nos dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan tales cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Cuando hay una conversión real al Evangelio, nuestro pensamiento cambia. Ya, por eso alguien me decía a mí, están convertidos pero no están transformados. Porque están convertidos pero pensando como gentiles, como inconversos. Pensando que en este nuevo modelo de vida, el que más trabaja más tiene. Eso es lo que se piensa. Oiga, si me dice, busque el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas serán añadidas. Si yo lo busco poquito, ¿cuánto será la añadidura? Poquita. Si yo lo busco medianamente, ¿cuánto será la añadidura? Medianamente. Entonces, cuando tú veas que un hermano tuyo de la iglesia prospera, que se le observa que es bendición de Dios la prosperidad que tiene, entonces pregúntate tú, dice, oiga, ¿será que él está buscando más el reino de Dios que yo? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque a él el Señor le está añadiendo más que a mí. Pero no le eches la culpa a él. Pregúntate tú, ¿qué tanto estoy buscando el reino de Dios y su justicia? ¿Qué tanto? This is a demonstration of Ustream Producer. Yo recuerdo un hermano muy querido que era muy prosperado en sus negocios, ese hombre, pero de una manera impresionante. Y él sí decía, hermano, yo me encargo de esa campaña evangelística, traigo al predicador, busco los músicos, todo, y díganme de un pueblo donde no hay tal. Y él, hermano, y sus negocios, dice, no, tranquilo. Y entre más negocios tenía, más tiempo disponía para Dios. Era la inversa. Disponían casi todo el tiempo, lo disponía para el Señor. Y los negocios. Y claro, y entonces viene la crítica del otro y dice, ay, claro, él le dedica tiempo como él es rico. Él no necesita trabajar. Y él me testificaba a mí. Entonces me testificaba a la inversa, decía, oiga hermano,
Llegué a la casa en la noche y sin buscar cliente, de pronto entra una llamada telefónica. Oiga, mire, que es que yo quiero hacer negocio con usted. ¿Y a usted quién le habló de mí? No, me habló de usted tal persona. Y quiero comprarle tal mercancía. Y quiero que me ayude a surtir un almacén. Y quiero que, hermano, todo el día evangelizando y predicando, y en media hora en la noche ya hice un negocio que me da los recursos para irme para otra campaña. Y siguió para la otra campaña. Y ese hermano no le codiciaba nada a nadie. Feliz con lo que tenía. Claro que los demás entonces lo cuestionaban. No miraban, oiga, este hermano prospera porque sirve. Decían, este hermano sirve porque ha prosperado. O sea, fíjese usted que el discurso es a la inversa. ¿Cierto? El discurso a la inversa. Le hacemos la crítica. Claro, yo con unos negocios así yo también serviría. Mira, si no fuiste fiel en lo poco, ¿tú crees que el Señor te va a dar lo mucho? Si con una maquinita de coser, una solita, no te queda tiempo para servir a Dios, ¿tú crees que el Señor te va a dar dos? ¿Ah? Si con un kiosquito, ese hermano comenzó con un kiosquito. Si con un kiosquito no te queda tiempo, ni te queda recursos ni para ofrendar, no te quedan diezmos, y con el kiosquito chiquito. Pero ese hermano decía, no, yo con este kiosquito a mí el tiempo principal es para Dios y el secundario para el kiosquito. Entonces el Señor le dijo, oiga, si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entonces el Señor le dio 2 kiosquitos. Y cuando tuvo 2, entonces más tiempo para servir a Dios, más ofrenda para Dios. El diezmo, que eso no se calcula muy difícilmente, eso se calcula facilito. Y el otro que tenía el medio chucito, entonces criticando y codiciando el chuzo ajeno, el kiosquito ajeno. Y mientras este se dedica a codiciar, el otro se dedicó a prosperar. Y cada vez que vemos, si yo me quedo aquí parqueado en mi codicia, deseando lo que no tengo, ¿qué estoy viendo? El que va progresando cada vez está más lejos. ¿Sí o no? Cada vez está más lejos. Cada vez lo veo más lejos y cada vez lo codicio más. Y cada vez lo critico más. Pero no, la crítica no es de aquí para allá, la crítica es hacia mí. Oiga, ¿y yo por qué no he progresado? ¿Y yo por qué no he crecido? ¿Y yo por qué? Si aprendemos a hacer eso, ya. Yo recuerdo que a mí me gusta hacer análisis así sencillos de la vida. Y en el ámbito pastoral un día aspiré a ser supervisor en un distrito. Y bueno, como se hace votación, yo no saqué la votación para ser supervisor. Y alguien se me acercó burlándose de mí que, ¡ay, no te eligieron! Y yo le dije, y peor tú que ni siquiera aspiraste. Siquiera yo aspiré. Y tú que ni aspiraste te vas a burlar de mí. Oiga, yo me burlo de usted que usted ni aspiraciones tiene. Y se quedó calladito que, bueno, cuando me ve cerquita se me esconde. Eso como que fue como decimos por allá algunos amigos míos, eso fue una cachetada con caldero. El Señor a nosotros nos quiere llevar a la senda de la prosperidad. Pero el que se frena codiciando lo que no tiene y no se analiza a sí mismo
¿Por qué no lo tengo? ¿Por qué no tengo? ¿Por qué no tengo ese vestido? ¿Por qué no lo tengo yo? Oiga, si el otro lo logró, ¿por qué yo no lo logré? Of Ustream producer. ¿Cierto? Entonces no le eche la culpa al otro. Claro que como él es no sé qué, que como él es no sé cuándo, que como él es... Enseguida empezamos a criticar al otro y no nos criticamos a nosotros mismos. Y el otro no tiene tiempo para criticar a nadie, ni para darle explicaciones a nadie. El otro dice, yo no doy explicaciones, yo trabajo. Yo no doy explicaciones, yo sirvo. Yo no doy explicaciones, yo soy fiel a Dios. Yo no doy explicaciones, yo agrado al Señor. Y listo, sin explicaciones. Estaba contento cuando tenía un kiosquito, ahora estoy más contento porque tengo 2. Y ese hermano llegó a tener más de 10. Por allí, si se acuerda, hermano David, que nos presentaron a uno, a un servidor de la iglesia, ¿cierto? Y lo llevaron al edificio aquel. ¿Y qué le dijo el hermano? Dice, no, este localito, este. Y la mitad de este centro comercial, ¿de quién es? De un hermanito sencillito de la iglesia que viene a orar temprano, que le gusta servir a Dios, que le gusta agradar al Señor, que no se pone a discutir si los diezmos son de la ley o no son de la ley, que es que los diezmos no sé cuándo, él no se pone a discutir, él simplemente le pagan el arriendo de los 25 locales y eso es del Señor, los diezmos son del Señor y va y los lleva, y yo sigo feliz la vida sirviendo a Dios y gozándome, porque entre otras cosas, lo que tengo aquí es pasajero. ¿Cierto? Y uno lo ve con esa sencillez y esa... ¿Y qué dice él? Él dice, ¿cierto? Todos dicen, oye, él es el dueño. Y él cuando llega dice que no, nada de lo que tengo es mío. Esto es del Señor. ¡Feliz! Of Ustream producer. Se conmueve. Y a veces él mismo se pregunta y dice, Señor, ¿y tú por qué a mí me has dado tanto, Dios mío? Y el Señor le dice, porque te tengo confianza, porque andas cerca de mí. Dígame usted, ¿en quién confía más? ¿En el que está lejos o el que está cerca? Y como él anda cerca del Señor, el Señor le dice, oiga, tú, si has podido administrar 20 negocios, te voy a dar 21. ¿Has podido administrar 21? Te voy a regalar 22. ¿Has podido administrar 22? Te voy a regalar 23. Y eso sí, pregúntele si se pierde un culto, una campaña, pregúntele. Y cualquiera diría, hermano, pero es que tantas cosas, eso, el hombre está dedicado a las cosas de Dios. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. This is a demonstration of Ustream producer. Pero si yo me quedo allá en la casa meditando y pensando y no activo el potencial que Dios me ha dado, sino que me quedo allá deseando el negocio del hermano, deseando la casa de mi prójimo, deseando, y el Señor dice, no, mijito, mire, la fórmula es, ahí está Mateo 6, la fórmula es, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Búsquela, esto ya se va a derramar aquí ya. ¿Será que la llave no cierra entonces? El reino de Dios y su justicia. Vaya y búsquelo. No te afanes, busca el reino de Dios y su justicia. Pero buscar el reino de Dios es tomar los mandamientos de Dios y empezar a vivirlos. Que cuando empecé hoy, digo, no, yo no voy a codiciarlo de nadie, ni anhelarlo de nadie, ni desearlo de nadie. Yo no. ¿Por qué? Porque esas cosas que el otro tiene, bueno, pueden ser producto de su trabajo, de su esfuerzo,
de lo que usted quiera. Ya. Porque dice la Escritura, no améis, of Ustream producer. no améis ¿qué? Al mundo, ni las cosas. Póngamelo ahí, hijo, póngamelo. Primera de Juan 2:15 y 16. Ya. Ya lo tiene ahí, velo ahí bien. No, el 16 y el 17 vamos a leer. A ver, repitamos todo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque, dice ahí, porque, dígalo, repítalo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. This is a demonstration of Ustream producer. Hay riquezas que no provienen de Dios. Hay éxitos que no provienen de Dios. Hay logros que no provienen de Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, a veces nosotros no sabemos lo que es combatir contra los deseos de la This is a carne. demonstration of Ustream producer. Yo le decía a un hermanito muy querido, hermanito lindo, que él ya viejo, entonces quería ser ciclista profesional. Sí, de verdad. Ya. Y de pronto yo un día se me desaparecía de los cultos, de las escuelas dominicales. This is a demonstration Trabajador of el hombre. Ustream Todo. producer. Hermano, y que, no, hermano, estoy practicando. ¿Y practicando para qué? Hermano, es que el sueño mío en la vida fue sí que ser ciclista. Pero ahora, después que tengo 5 hijos, es que me doy cuenta que yo sí tengo habilidades para ser ciclista. Lástima que ya la edad no me acompaña, estoy llegando a los 30. Y yo dije, no, mijito, ya. Entonces yo le dije, pero escríbase en los torneos Senior Master. No, hermano, no me diga viejo. This is a Es que para que demonstration contraten a of un Ustream ciclista producer. de 27 años es difícil, si no eres famoso, tienes que ser muy famoso. Ya a los 27 están pensando en retirarse. Ya, entonces yo le dije, no, hermano, pero él, oiga, y empezó a trabajar. Buen trabajador, tan buen trabajador que 5 hijos, si para tener 5 hijos, tiene uno que ser buen trabajador. Ya, ¿cierto? Oiga, This is a ciclista. demonstration of Ustream y entonces se producer. le metió el cuento de la bicicleta profesional. Y empezó a trabajar, hasta casi no le daba comida a los hijos, porque él tenía en su cabeza las cosas del mundo. Y entonces yo le dije, hermano, pero eso es del mundo. No, pero no, yo no estoy ni fornicando, ni adulterando, ni estoy robando, no estoy, hermano, es el deporte. Sí, pero la manera como tú lo estás concibiendo, la manera como lo estás concibiendo, estás amando al mundo. Estás dejando de venir a culto por amar al mundo. Estás dejando de cumplir tu obligación, tu responsabilidad de papá por amar al mundo. Estás sacrificando el estudio de tus hijos por amar al mundo. Y claro, cuando me mostró allá un trinche de bicicleta, un trinche. Yo sé que se llama trinche ahora, pero tiene 2 nada más. Trinche era porque eran 3, pero no sé por qué los de bicicleta se llaman trinche y tienen dos. ¿Cierto? Trinche se llama, ¿no? Ya. La bicicleta, la parte donde va la llanta adelante, ¿se llama cómo? Tenedor, le dicen aquí. Ah, bueno, allá le llaman trinche. Oiga,
una cosita de hierro, bueno, yo digo de hierro, pero él me dijo que ese era un material especial, más de $1.000.000. This is a demonstration of Y me Ustream mostró una Producer. llantica de bicicleta, más de $1.000.000. Y yo, hermano, ¿y usted qué? No, hermano, porque yo tengo que montarme en una. ¿En dónde tenía puesta la mirada? ¿Deseo de qué? Los deseos de la carne. Y entonces él codiciaba la bicicleta de un señor Botero que era el campeón nacional mundial de esas. This is a Él demonstration anhelaba, of él Ustream Producer. codiciaba esa bicicleta. Y dijo, en unas condiciones de pobreza extrema que vivía, pero trabajaba solo para eso. Escúcheme. Solo para eso, tenía eso metido en la cabeza. Y gracias a Dios que el día que sufrió el accidente no se murió, pero sí descubrió This is a demonstration que una llanta of de Ustream $1.000.000 de Producer. pesos no es que aguante un golpe muy duro de un carro. Se le dañó la llantica del $1.000.000, la trasera. ¿Por qué? Porque dice el verso 17. Yo le estoy contando lo que le pasó, hermano. Y el mundo pasa y sus deseos. El mundo, y el mundo, o sea, eso que tú le das importancia. Y que él, el día que la compró, estaba contento, dijo, ya tengo una llantica de bicicleta de un poquito más de $1.000.000, una llantica. Yo cuando vi esa cosita ahí, dije, bueno, pero el hombre tenía su mente en el mundo. Y entonces, si son 2 llanticas, son $2.000.000. Pero pasó la fiebre del ciclismo, This is a demonstration of con un Ustream golpecito Producer. en la rueda trasera de su llantica de $1.000.000. Yo le compro las 4 al carro y no me gasto $1.000.000 de pesos. Bueno, David, las 4 de mi carro no valen $1.000.000. Y él es así. Oiga, yo no sé, yo hasta me puse a averiguar si era cierto lo que él me decía. Y si era cierto, hermano Julio. Era cierto, una cosa. Él todavía no This tiene is a casa. demonstration of Ustream Los hijos no han Producer. estudiado porque no ha tenido para el estudio de los hijos. Pero tenía una bicicletica que la dedicaba en la hora dominical, era la hora de práctica de él. Porque era más importante su visión de la vida. Yo tengo que, hermano, alguien, de pronto, si alguien me ve, él escuchó cómo es la historia de Lucho Herrera, que por allá por Fusagasugá, en una bicicleta de transportar flores, se ponía a la par del equipo de la Selección Colombia, y entonces el entrenador lo vio y dijo, oye, este muchacho, ¿qué? Con esa bicicleta sube las montañas al ritmo que nosotros en estas profesionales. Entonces él se iba por donde iban los equipos profesionales, allá se iba y se les ponía al lado y a la par para ver si el entrenador me mira. Bueno, a él no lo miraron, a él lo miró, no lo miró ni el carro que lo atropelló. This is a demonstration of Ustream Nosotros nos Producer. reímos de ese hermano, pero hoy no vamos a pensar en ese hermano, pensemos en nosotros. ¿Qué cosas del mundo estoy deseando? ¿Qué cosas del mundo estoy codiciando? Deseos de la carne que me desbordan. Se desbordan tanto los deseos de la carne que se me olvida a mí This is a demonstration la vida que of el Señor me Ustream dio. Producer. La esperanza que tengo en Él se me olvida. Y es que tengo que lograr un deseo, y tengo que lograr un deseo, y tengo que lograr, y hermano, y yo lo tengo que lograr. Y todo es de la carne. O un deseo de los ojos. ¿Cierto?
El deseo de los ojos, ese que se le van los ojos. Uy, hermano, pero es que This is a demonstration of como Ustream me dijo Producer. uno por allá que estaba aburrido de la esposa, ¿cierto? Uy, hermano, es que definitivamente cuando uno se casa es que aparecen las bonitas, hermano. ¿Dónde estaban estas mujeres antes de que yo me casara? Uy, ¿dónde estaba esta? Uy, aquella dónde andaba. Uy, hermano, ¿y qué pasó conmigo? Deseo de los ojos. This is a demonstration of Ustream Producer. Deseos de los ojos. Y el deseo de los ojos lo lleva la vanagloria de la vida, el éxito ajeno. Averíguate que no siempre todo el que está montado allá en el éxito llegó bien, ¿cierto? Yo recuerdo cuando yo estaba muchacho nos trajeron unas canciones, cuando empezaron a aparecer esas canciones medio cristianas, de esas que cantamos a veces, ¿verdad? Nosotros hasta vez que éxito This is a demonstration por el que of Ustream lucha, por el que Producer. sufres para vivir. Éxito, hay que lograrlo de cualquier precio, de cualquier forma. Y claro, y nosotros hasta nos cantábamos esa canción los unos a los otros. Éxito, hay que lograrlo de cualquier manera. Y de pronto llegó un maestro de la palabra y yo, acá muchachos, esa canción no es cristiana. Esas son canciones humanistas que suenan bonitas, This pero is a el principio es demonstration humanista. of Ustream Producer. El éxito no se logra de cualquier manera. El éxito mundano sí se logra de cualquier manera. La vanagloria. Ya. La vanagloria. Por allá había un señor que estaba vanagloriándose ante unos agentes de la policía y se estaba vanagloriando. Esta semana lo vimos, ¿verdad? Y usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe quién soy yo. A demonstration of Hasta allá nos Ustream mandan por ahí la Producer. frasecita. Usted no sabe quién soy yo. La vanagloria. Quiere que lo mande para el Chocó. Le dijo así, ¿sí se acuerdan? Ahora peor porque se metió con todos los chocuanos, imagínense. Oiga, no, y los chocuanos que son tan lindos. Yo mañana voy para Quibdó, mañana voy a estar en Quibdó con mis hermanos chocuanos. Ellos allá me quieren mucho, me dicen que quieren quedarse conmigo por allá, pero vamos a ver si me dejan regresar. Of Ustream ¿Cierto? Producer. Sí. Anoche me llamó el hermano Juan Mosquera, hermano Jaime, ¿y por qué va a estar con nosotros nada más 2 días? ¿Cómo así? Venga, los chocuanos queridos. Y aquel hombre vanagloriándose. La vanagloria. Pero esos deseos de la carne y esos deseos de los ojos y esa vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino que su raíz es el mundo. This Y is a el que se demonstration mete a of seguir al Ustream mundo, fíjese que ahí Producer. no, hermano, yo por eso le digo, el mundo es más allá. ¿No? A mí no me gusta cuando simplifican al mundo y que se metió el mundo en la iglesia. Y siempre que hablamos de que se metió el mundo en la iglesia, ¡pobre muere! Porque hay que darle palo a las mujeres para que el mundo se vaya de la iglesia. No, el mundo es más que una faldita corta o que un pantalón o que unas aretas, no. Esos son simplemente vanidades femeninas que, bueno, yo no voy a discutir porque no soy mujer, no sé cómo se sentirán con eso, ¿no? No sé, hay unas que me dicen que se sienten muy cómodas, yo respeto, no voy a meterme en eso ahora, pero el mundo es un pensamiento que te lleva, te afecta, te hace daño y no te permite cumplir el mandamiento de Dios que dice, no codiciarás los bienes ajenos. Pregúntate tú mismo por qué yo no he logrado tener eso. Ustream Producer. Porque qué bueno cuando todo eso provenga del Padre. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque aprendemos esto. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Dele gloria a Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Hay alguien más que quiere hacer la voluntad de Dios?
Oremos al Señor. Padre nuestro, bendito Dios Todopoderoso. Demonstration of Ustream Producer. Sí, tú eres grande y maravilloso, Señor. La gloria es para ti, Padre amado. Sí, Dios mío, ayúdanos, Señor, a vivir la vida que tú quieres que vivamos. Gracias, Padre amado. Bendito eres, Señor. Ayúdanos, Señor. Permítenos, oh Dios de la gloria, tener la experiencia de saber, Dios mío, que en ti tenemos This is a demonstration las of Ustream riquezas Producer. de nuestra vida. Gracias, Dios. Bendito eres, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén.